Tan solo a pocas horas de haber tomado posesión como presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa anunció que la política de la empresa va en concordancia con la del gobierno, no firmar más contratos de exploración de petróleo y gas. Así lo informó en entrevista con Blue Radio. Con los contratos que hoy tenemos vigentes, debemos ser más exitosos en la búsqueda y en el hallazgo de reservas de petróleo y gas. Mientras esa sea la política, nosotros no vamos a tener espacio para firmar nuevos contratos. Y con los existentes vamos a seguir buscando y siendo más efectivos. El exgerente de la campaña de Gustavo Petro dijo que las actuales reservas alcanzan para más de 8 años y que si se acaban no descartarían la importación desde Venezuela. La opción de gas de Venezuela es una opción. En un escenario crítico, el acto más responsable que deberíamos tener con el país es garantizar que va a haber gas. De una regasificadora en el sur, de una regasificadora en el norte, o bien de un tubo que existe y que podemos recuperar rápidamente con los operadores de transporte de gas para viabilizar en el momento en que fuera necesario una importación de gas de Venezuela. Para el expresidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverry, las declaraciones de Roa no son acordes para quien hoy es la cabeza de la principal petrolera de Colombia. Pero esos son mensajes de política pública. Esos no son mensajes de una política privada o de una política empresarial estratégica de una empresa. Entonces yo creo que ahí es innecesario, uno como presidente de Ecopetrol no tiene que ponerse a tener discusiones de política pública. Uno tiene que decir cuál es su estrategia de crecimiento y que uno va a explorar y producir todo el petróleo y todo el gas que pueda. Y se pregunta por qué Colombia le está apostando a renunciar a la extracción de recursos fósiles. Yo no sé por qué para los vecinos, Ecuador, Venezuela, Guyana, México, Brasil, Argentina, ¿sí? Incluso gobiernos progresistas como el argentino o el mexicano, o incluso Lula en Brasil, consideran que sacar petróleo y gas es bueno y nosotros no. Yo no sé por qué Colombia decide darse un tiro en el pie y castigar su principal activo, castigar la producción que más divisas le produce. Desde el Congreso también reaccionaron a las declaraciones del nuevo presidente de Ecopetrol. Es completamente irresponsable que insista este gobierno y ahora el nuevo presidente en frenar la exploración de gas y petróleo. Eso evidentemente genera incertidumbre, destruye este sector y particularmente le cuesta a los colombianos. Pero definitivamente Colombia tiene que encaminarse en la vía de la transición energética. Es un debate difícil, pero yo creo que Colombia puede hacer la transición con responsabilidad en materia minero-energética y con garantías y responsabilidad frente a las licencias ya otorgadas. Ecopetrol es la gallina de los huevos de oro en Colombia. Es la empresa que más representa utilidades públicas y el sector de hidrocarburos representa el 80% de los ingresos de regalías que a su vez se distribuyen en obras de inversión a las diferentes regiones del país. Necesitamos tener prudencia y cautela. Este gobierno entiende, la ciudadanía que acompaña a este gobierno, entiende que no hay vida futura, que no hay posibilidades de seguir subsistiendo como humanidad y tampoco de proteger a las otras especies en el planeta, si no avanzamos hacia una transición que nos permita no depender de los hidrocarburos, sino de energías limpias. Los mercados internacionales reaccionaron negativamente al anuncio de Ricardo Roa. La acción cayó más de 10% en la bolsa de Nueva York. El gobierno Petro lleva 8 meses diciendo que quiere que camine hacia una transición energética. El problema es cómo lo va a hacer, y ahí es donde Ecopetrol debería concentrar sus esfuerzos con los inversionistas. En el día de hoy, adicionalmente, hay otro evento que afecta el precio de las acciones de la estatal petrolera, y es el periodo exdividendo. Estamos hablando de que la acción de Ecopetrol está cotizando alrededor de los 2.350 pesos. Hace un año la acción se encontraba en 3.300 pesos a 3.200 y básicamente esto corresponde a aproximadamente una pérdida de 1.000 pesos por acción. Este año Ecopetrol va a pagar más de 24 billones en dividendos, de los que más de 21 billones serían para la nación como socio mayoritario de la compañía. El mercado, los inversionistas, las bolsas, tanto en Colombia como en Estados Unidos, estaban muy pendientes de ver cuál iba a ser la declaración, cuál iba a ser la posición del nuevo presidente de Ecopetrol, el doctor Roa. Y bueno, ustedes han visto la posición del doctor Roa y la reacción de los mercados. Él ha reiterado que no se harían nuevos proyectos de exploración, no se darían nuevos proyectos de licencia de exploración. Y aparte de eso, ha dicho que llegado un caso en que económicamente tuviera sentido, pues se importaría gas de Venezuela en lugar de producirlo en Colombia.
Ambas cosas tienen sus grandes bemoles. Recordemos, si Colombia no otorga más licencias de exploración de gas y de petróleo, se le acaban las reservas. Eso quiere decir que empezamos a depender de hidrocarburos y de energéticos fósiles del resto del mundo, y eso quiere decir que perdemos además el 20% de los ingresos del gobierno, el 40% de los ingresos de divisas, y se despelota la economía, para no ir más lejos. Y en cuanto a importar gas de Venezuela, pues si se supone que lo que estamos es luchando contra el cambio climático y por eso no queremos producir gas porque hay que hacer transición energética, pues entonces ¿por qué se le va a comprar uno al vecino que también lo está produciendo y también está contaminando? Es una tontería desde el punto de vista de política ambiental. Pues bien, el presidente de Ecopetrol ratificó la posición del gobierno en ambos frentes, de pronto importar gas de Venezuela y no dar más licencias de exploración. Y eso quiere decir, por lo tanto, que estaba casi que entre la espada y la pared. ¿Por qué? Pues por ser gran amigo, cercano al presidente, era muy difícil que en este momento saliera a contradecir al presidente, salvo que hubiera hecho lo que acaba de decir el exministro Juan Carlos Echeverry. Habría podido pasar perfectamente agachado el presidente de Ecopetrol. ¿Por qué? Porque las decisiones sobre nuevas licencias de exploración de petróleo y gas son del gobierno, no son de Ecopetrol, son de política pública, no son de gestión de una empresa. Habría podido decir, en condición de presidente nuevo de Ecopetrol, pues yo sé lo que voy a hacer con mi plan estratégico, para dónde me muevo, con las reglas del juego que me dicta el gobierno, pero no opino sobre esas reglas del juego, y habría salido perfectamente y el mercado habría reaccionado perfectamente. Pero está confirmando una vez más que en el gobierno hay una gran división acerca de este tema. Presidente Petro, presidente de Ecopetrol, ministra de Minas diciendo no más licencias de exploración y eventualmente depender de Venezuela, el ministro de Hacienda, el director de Crédito Público, el jefe de Planeación Nacional diciendo sí más licencias, sí más exploración. Y en ese dilema es donde los inversionistas dicen, ah caray, ¿a quién le creemos? ¿Qué es lo que va a pasar con el futuro de la sostenibilidad macroeconómica? Por ahora las respuestas siguen siendo no sabe, no responde, y por eso la incertidumbre y por eso esta reacción.